tal, chicos del nivel 2? ¿Qué tal? Esta vez con el curso de física, tema fenómeno físico y fenómeno químico. Muy bien, entonces empecemos con la clase, ¿de acuerdo? En esta clase solamente la mayoría es conceptos. Préstame atención, escucha bien los ejemplos que te voy a dar para que tú puedas entenderlo muy bien, ¿de acuerdo? Empecemos primero con lo que es un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Ahí lo dice. Es todo cambio que sufre la materia. Profesor, pero la materia, ¿cómo cambios? No entiendo. Por ejemplo, esta mota se encuentra aquí y luego se encuentra aquí. Hay un cambio, pero en este caso un cambio de posición, ¿cierto? Ya, muy bien. Por ejemplo, otro por ejemplo. A ver, este papel está ahí normal. Ahora, si yo lo doblo, ha habido un cambio, ¿cierto? Eso también es un fenómeno, porque el papel ha cambiado. No ha cambiado de papel a papel, sigue siendo papel, sino que ha cambiado su forma, ¿cierto? Aquí ha cambiado ¿de qué? De posición. Ahora, puede ser también que yo encuentre un hielo, ¿no? Agua congelada, hielo. Pasa luego de un momento, ahora este hielo se ha derretido, ahora es agua en el estado líquido, ¿cierto? Entonces, ¿ha cambiado o no ha cambiado? Sí, ha sufrido cambios. Profesor, otro, puede ser que este libro yo lo quemo. Si lo quemo, deja de ser libro, también sufre un cambio. Puede ser, por ejemplo, cuando incuban un huevo y nace una pequeña ave, ¿cierto? También de huevo, se rompió el huevo, se rompió el cascarón y nació un pollito, una ave, etc. Es otro cambio de materia, muy bien. Entonces, todo tipo de cambio de la materia viene a ser un fenómeno, chicos, ¿de acuerdo? De distintas maneras. De los ejemplos que te he puesto, se van a diferenciar en fenómeno físico, químico, biológico, etc. ¿Vale? Vamos para acá. Miren, un fenómeno es todo cambio que sufre la materia. Por ejemplo, soltar una piedra, ¿no? La piedra pasaría de una posición a otra, ¿no? Quemar un papel, ya se llama combustión. No te olvides la palabra combustión, quemar, ¿de acuerdo? Dice, el hielo en cambio de estado, ¿ves? El hielo se derrite, se pone en estado líquido, ¿no? ¿Cierto? Ahora si le agregamos más calor, ¿sí? Entonces esto del agua en estado líquido pasaría al estado gaseoso, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, entonces sufren cambios, ¿no? Muy bien. Pero ahora, de tantos ejemplos que puede haber, de tantos ejemplos con respecto a fenómeno, ahora lo que tenemos que aprender es qué tipos de fenómenos hay. Empecemos con el primero, fenómeno biológico. Su propio nombre, biológico, bueno, de la biología, etcétera, ¿cierto? Muy bien, son los cambios en los órganos de los seres vivos. Ah, ya. ¿Qué seres vivos tenemos? Tenemos a los insectos, tenemos al ser humano, animales, plantas, etcétera, ¿no? A ver, dice, cambios en las plantas. A ver, primero es semilla, luego ya empieza a crecer, ¿cierto? Sí, ya viene a ser de repente una planta. Hay cambios, ¿no? Cambios biológicos. Cambios en las personas. Primero es un bebé, ¿no? ¿Cierto? Y luego ya es más grande, de repente ha crecido sus uñas, su cabello, sus ojos, ha crecido su propio corazón, de un bebito es pequeño, de una persona mayor ya es más grande, crece, ¿no? Cambios en los animales, ¿no? Algunos animales, por ejemplo, a ver, uno de los animales, por ejemplo, un rinoceronte pequeño, después uno más grande. En biología la gran mayoría es cuando se generan los crecimientos, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué es un fenómeno químico? Un fenómeno químico son los cambios de la materia en su estructura interna. Ah, ya, por su estructura interna, no entiendo. Mira, cuando hay cambios de estructura interna, significa que este fenómeno dejó de ser una cierta materia, o cierto objeto, o cierta sustancia, y pasó a ser otra. Por ejemplo, lo más lógico es cuando quemamos algo, ¿no? Si yo quemo el papel, en un inicio, ¿cómo es? Papel. Es papel, papel, papel. Pero al final, cuando yo lo quemo, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Resulta ceniza, ¿no? Sí, entonces ya dejó de ser papel, ¿ve? Ha cambiado su estado, su composición interna, ¿no? A ver, veamos otros ejemplos por acá, ¿eh? La combustión de la gasolina es igualito, ¿no? Cuando la gasolina empieza a encenderse, ¿no? A quemar la gasolina, ¿no? Descomposición de los alimentos, eso es muy cierto. Eso mismo pasa dentro de nuestros órganos, ¿no? Dentro de nuestros órganos, eso es lo que sucede también. Bien.
Cuando ustedes comen, cuando comemos, dentro del intestino, en el estómago se generan los ácidos gástricos, ¿no? Entonces ya empieza a descomponer los alimentos. La oxidación de un clavo, y es cierto, cuando un clavo es de color, ¿qué cosa? Es de color medio plomizo, ¿no? ¿Cierto? Pero ya cuando se oxida, va cambiando de color, va cambiando de color. Se sigue oxidando, se va cambiando, va cambiando, va cambiando. Llega un momento en que si ya se vuelve tan sencillo de romper, ¿no? ¿Ves? Porque en un inicio el clavo es duro, pero después cuando se oxida, ya se va rompiendo, ¿no? Se va descascarando el metal, ¿no? Como quien dice. Muy bien. Luego tenemos el fenómeno físico. Dice, en el fenómeno físico, disculpen acá, fenómeno, no es fenómeno, fenómeno físico, la materia no sufre cambios en su estructura. Por ejemplo, el cambio de posición de un objeto, ¿no? Cuando de un lado a otro, la deformación de un desorden, un resorte, si tú lo jalas, se deforma. Muy bien. Y romper una botella. Solamente es vidrio en un inicio y sigue siendo vidrio. El resorte, cuando no se deforma, es resorte. Cuando se estira, sigue siendo resorte. El cambio de posición de un objeto. Por ejemplo, tengo la mota, lo cambio de posición, sigue siendo mota. ¿No, muchachos? Muy bien. Entonces, hasta ahí por lo menos tenemos ya algo de idea de lo que es un fenómeno biológico, químico y físico. Muy bien, chicos, veamos ahora las diferencias entre fenómeno físico y fenómeno químico. Profesor, ¿y por qué hablamos de fenómeno físico y químico? ¿Por qué no hablamos del biológico también? Es que el fenómeno físico y el fenómeno químico son dos fenómenos que se estudian bastante en este mundo escolar. Uno, el fenómeno físico, estudia, pues, lógicamente, ¿quién? La física, ¿no? Y los fenómenos químicos, lógicamente, ¿quién? El curso de la química. Entonces, veamos las diferencias. Veamos. Fenómeno físico y fenómeno químico. El fenómeno físico es reversible, vuelve a su estado natural. Por ejemplo, mira, vamos a imaginar este módulo, fíjate para acá. Primero, ¿esto es papel o no? Sí, es papel. Si yo lo cambio de posición, ahora, ¿qué cosa sigue siendo? Sigue siendo papel. Muy bien. Profesor, ¿usted puede volver al inicio? A ver. Sí, podemos volver al inicio. Es reversible. Pero dice el fenómeno químico es irreversible. Vamos a imaginar que este papel lo quemamos. Y si lo quemamos, ya está quemado, lógicamente. Ahora viene alguien y me dice, ¿no? Profesor, ¿sabe qué? No, hay que volver. Ya no se puede volver. Porque en el fenómeno físico es un fenómeno irreversible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos de repente darnos cuenta qué tipo de fenómeno es? Cuando es reversible, físico. Si no es irreversible, si es irreversible, o sea, si no se puede volver, sería un fenómeno químico. Muy bien. Otra diferencia. El cuerpo no altera su estructura interna. ¿Eso qué significa? No altera su estructura interna. Por ejemplo, al inicio, ¿qué cosa es? Papel. Si yo le genero un fenómeno físico, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo papel. A ver, en un fenómeno químico, al inicio, ¿qué cosa es? Papel. Si lo quemamos, ¿qué viene a ser? ¿Papel? No. ¿Ya es qué cosa? Ya es ceniza, ya es otra cosa. Hemos alterado su estructura interna. ¿Cuál es la otra diferencia? Conserva todas sus propiedades. Muy bien, a ver. Vamos aquí. Este es un papel, fenómeno físico, ¿eh? Si yo lo doblo, profesor, en un inicio se puede doblar. A ver, generemos después del fenómeno físico, ya. Hicimos el fenómeno físico, o sea, el traslado. Ahora, profesor, ¿se puede doblar? Sí, se puede seguir doblando. Entonces, conserva sus propiedades. Al inicio, se podía doblar. Después del fenómeno físico, ¿se puede seguir doblando o no? Sí. A ver, pero ¿qué pasaría entonces con un fenómeno químico? A ver, tenemos el papel. ¿Se puede doblar o no? Sí. Ahora, si lo quemamos, ya es ceniza. A ver, a la ceniza, dóblalo. Ah, no, profesor, no se puede. Ah, ya. Entonces, en un fenómeno físico, sí conserva sus propiedades. Al inicio se podría doblar y al final también. En cambio, en un fenómeno químico ya no adquiere nuevas propiedades. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, es muy importante que tú sepas las diferencias que existen entre fenómeno físico y químico. Muy bien. Muy bien, chicos, veamos ahora la clasificación de la física. Préstame atención en esto de la clasificación de la física porque es muy importante, ¿ya? A ver, la mecánica. ¿Qué estudia la mecánica? Estudia los fenómenos relacionados con el movimiento mecánico. O sea, por ejemplo, si el plumón está aquí, ¿cierto?
y por medio de una fuerza hace un movimiento parabólico, ¿sí? Entonces el plumón se está moviendo, hay un movimiento. Todo lo que sea movimiento lo va a estudiar la mecánica, ¿de acuerdo? Todo lo que sea movimiento de los cuerpos, de repente puede ser caída libre, ¿no? ¿Cierto? Movimiento para MRU, MRV, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que la mecánica estudia todo lo que es relacionado al movimiento. Eso significa que velocidad, desplazamiento, aceleración, tiempo, etcétera, lo ve la mecánica. Vamos con la siguiente parte, la acústica. ¿Qué estudia la acústica? La acústica estudia a los fenómenos, ¿sí? A los fenómenos relacionados con el sonido. Muy bien. A ver, ¿tú sabías que el sonido se puede medir con decibeles? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo eso, cuando un alumno llega a estudiar acústica, estudia el sonido. Otra cosa que te puedo explicar del sonido, por ejemplo, es que si no existiera el aire, no existiría el sonido, porque el aire es el medio por donde se puede trasladar el sonido, ¿de acuerdo? Sí, y todas esas cosas ya se va a poder estudiar cuando lleguemos al tema la acústica. Sigamos, el calor. ¿Qué estudia el calor? Estudia los fenómenos térmicos. Estudia los fenómenos térmicos. Muy bien, por ejemplo, a ver, vamos a imaginar que en este salón, ¿no? En este cuarto, en esta habitación, está haciendo bastante calor, ¿cierto? Y afuera, por ejemplo, está haciendo un poquito de frío. ¿Qué pasaría si yo abro la puerta? Profesor, el frío entra. No, el frío no se puede estudiar. A quien se estudia es al calor. Significa que este calor que tenemos aquí dentro de esta aula empezaría a salir. Eso se llama transferencia de calor, ¿de acuerdo? Todas esas cositas se estudiaría ¿dónde? En el tema calor, ¿cierto? Muy bien. Ahora veamos qué cosa, la electricidad. Esto debe ser un tema muy importante porque siempre se usa, ¿no? Estudia a los fenómenos eléctricos. Vas a aprender, cuando estudias electricidad, vas a aprender cómo funciona un microondas, tu televisor, tu propio celular, tu computadora, ¿no? ¿Qué es la electricidad? ¿Es una corriente? ¿Es un flujo de electrones? ¿Por qué, profesor? ¿Qué tiene la propiedad de los electrones? Etcétera, etcétera. ¿Se estudia dónde? En la electricidad. Luego vemos qué cosa, el magnetismo. Estudia los fenómenos magnéticos. Y uno de los objetos o uno de los cuerpos que tiene bastante magnetismo, ¿quiénes vienen a ser? Los imanes, el imán, ¿cierto? ¿No? El imán tiene la propiedad de ¿qué? De atraer, ¿cierto? O rechazar ciertos metales, ¿no? No te olvides, por ejemplo, que así como el planeta Tierra, tiene polo norte y polo sur, los imanes también tienen su polo norte y su polo sur, ¿ya? Muy bien. Sigamos el electromagnetismo. ¿Qué estudia el electromagnetismo? El electromagnetismo estudia la interrelación de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Por ejemplo, te explico. Vamos a imaginar que esto sea un conductor eléctrico, ¿de acuerdo? Es un conductor, es un cable, ¿no? ¿Cierto? Cuando pasa la energía eléctrica, este conductor genera un campo magnético. Se podría decir que este conductor, cuando pasa la energía eléctrica, ya se comporta como una especie de un imán. Fíjate. Entonces, pero si no pasa corriente eléctrica, él no tiene ningún comportamiento. Pero cuando pasa con la corriente eléctrica, ya crea un flujo magnético. Ah, profesor, mira, ¿ves? Son cosas nuevas, son cosas un poquito adelantadas, que más adelante ustedes, que poco a poco vamos a llegar a descubrir y a conocer, ¿no? La óptica. La óptica estudia los fenómenos luminosos. Por ejemplo, puede estudiar la reflexión de la luz. ¿No ves? Cuando la luz llega, por ejemplo, a un espejo y luego rebota, ¿no? ¿Cierto? Los lentes, ¿no? Lentes, espejos, etc. Muy bien. Entonces, muchachos, empecemos con la práctica, ¿ya? Vamos a resolver los problemas de la práctica. A ver, algo práctico y sencillo, rápido de resolver. Empecemos la práctica. A ver, todos nos ubicamos en la página número 16. Dice, es todo cambio que experimenta la materia. ¿Quién es? El fenómeno, ¿cierto? Los fenómenos. Fenómenos. El fenómeno es todo cambio que experimenta la materia. Muy fácil. A ver, el problema número 3.
Cambio en la estructura externa de la materia. No te olvides, ¿te acuerdas del fenómeno físico y químico? En el fenómeno físico no altera su estructura interna, pero ¿quién sí altera? El fenómeno químico. En este caso, ¿qué me pide? Cambio en la estructura externa, o sea, en su posición nada más. Fenómeno físico. Fenómeno físico. Solamente está hablando de su parte externa. Si hubiese dicho altera su composición interna, la interna sí es el fenómeno químico. Muy bien. 5. Cuando caminamos, el fenómeno realizado es cuando caminamos. Cuando caminamos, ¿qué tipo de fenómeno es? A ver, antes de que camines, ¿qué cosa eres? Una persona. Cuando terminas de caminar, ¿qué cosa sigue siendo? Una persona. ¿Ha cambiado tu estructura interna? No. Entonces es un fenómeno físico, ¿no? Fenómeno físico. Un fenómeno físico. No cambia su estructura interna. ¿Qué más? 7. Cuando quemamos madera, ya, profesor, quemar. Quemar significa combustión, ¿cierto? Fenómeno químico, ¿cierto? Fenómeno químico. Está. Muy bien. 9. No es un fenómeno químico. A ver, demos un ejemplo de algo que no sea un fenómeno químico. Algo que no sea un fenómeno químico, entonces podemos poner un fenómeno físico o biológico. Y un fenómeno físico puede ser, ¿no? Cae una piedra, ¿no? Cae una piedra. Ese es un fenómeno físico. Porque antes que caiga es una piedra y al final sigue siendo piedra. Muy bien. 11. Cuando dejamos una pelota en el fondo de una piscina, esta sale inmediatamente a flote. ¿Qué fenómeno es? A ver, si tú dejas una pelota, lo sueltas, llega al final arriba, ¿no? ¿Cierto? Porque va a flotar. ¿Qué tipo de fenómeno es, muchachos? Al inicio, ¿qué cosa era? Pelota. Y termina siendo pelota. Entonces, fenómeno físico. Fenómeno físico. Problema número 13. ¿Qué dice el problema número 13? Cuando soltamos un objeto desde una cierta altura, es un fenómeno físico. Primera palabra, es un fenómeno físico. Desplazamiento de un objeto, ¿no? Es un fenómeno físico. Estudiado por cuando cae en la piedra hay un movimiento. ¿Y quién estudia el movimiento, muchachos? La mecánica. Estudia la mecánica. Muy bien. Y el último, problema número 15, ¿qué dice? Es un fenómeno que no estudia la mecánica. A ver, un fenómeno que no estudia la mecánica. ¿La mecánica qué cosa estudia? Es un fenómeno que no estudia la mecánica. A ver, ¿la mecánica qué cosa estudia? Movimiento. Pongamos un ejemplo que no posea algo de movimiento. Por ejemplo, muchachos, a ver, piensa, a ver, algo que no estudia la mecánica. Vamos a poner algo interesante, ¿ya? La dilatación, por ejemplo. ¿Qué es la dilatación? Cuando tú tienes un bloque, un fierro, un clavo, por ejemplo, y le llega el sol, aunque no creas, este clavo crece un poquito. Eso se llama dilatación. El clavo, ¿no? El clavo o los metales son propensos a crecer un poquito, debido a la presencia del calor. Por ejemplo, podemos poner la dilatación, ¿no? Dilatación. Muy bien, muchachos. Hasta ahí espero que se haya entendido. Ahora vemos problemas de la autoevaluación. A ver, muchachos, problema de la autoevaluación. Hemos escogido el problema número 3. A ver, problema número 3. ¿Qué dice? A ver, lee, por favor, de la página 17, ¿ya? Dice, no es campo de estudio de los fenómenos físicos. A ver, no es campo de estudio de los fenómenos físicos. A ver, el calor. ¿El calor es un campo de estudio de los fenómenos físicos? No, sí. Mírame, clasificación de la física. Todo esto es la física, ¿cierto? Todo esto estudia la física. A ver, el magnetismo, no, el magnetismo sí es parte del estudio de la física. Idealismo, a ver, dejémoslo ahí, a ver. Mecánica, no, la mecánica sí es la física, sí estudia la física. Óptica, la óptica sí estudia la física. Entonces, ¿cuál sería la clave? La C, el idealismo. El idealismo.
Muy bien, a ver, hemos escogido también la pregunta 5. La dilatación de los cuerpos es un fenómeno, ya te expliqué, ¿no? La dilatación. ¿Qué es la dilatación? La dilatación ocurre en los metales, tal que al llegar, ¿quién? Al llegar el calor, este metal está propenso a crecer un poquito, ¿cierto? Pero si en un inicio fue metal, al final sigue siendo metal. Entonces, en la 5 dice bien claro, la dilatación de los cuerpos es un fenómeno físico, porque es metal en un inicio y sigue terminando siendo metal físico. Muy bien, muchachos. Entonces hemos terminado. Préstame atención para que hagas su tarea, ¿sí? La tarea, ¿qué cosa haces? La práctica y la autoevaluación. Solamente le tomas foto y las claves lo mandas en el mismo módulo, ¿no? Le tomas una foto a tu módulo, ¿ya? Marcadito nada más. La práctica, lo resuelves todos los números pares. Y la autoevaluación resuelves el 4 y el 8. Muy bien, muchachos. Espero que se haya entendido esta clase de fenómeno físico y químico. Chao.